Les doy la bienvenida a Tópicos Universitarios, un espacio independiente donde queremos difundir y divulgar el quehacer generado al interior de las universidades en las diferentes áreas de su actividad cotidiana, y se encuentra abierto a todos los universitarios de las distintas instituciones de educación superior. Yo soy Juan Pablo Martínez, miembro activo de Grupo Lumo, y los invito a que nos sigan por YouTube y Facebook. Además, nos pueden escribir por correo electrónico a tópicosuniversitarios@gmail.com si desean colaborar en este proyecto para que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias. En esta ocasión, en la sección del Grupo Lumo, conoceremos el trabajo y las líneas de investigación que realiza Alberto Sánchez Medina, académico de la maestría en Química Bioorgánica y del doctorado en Ciencias Biomédicas que ofrece la Universidad Veracruzana. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que acompañan Tópicos Universitarios y bueno, hoy tengo el honor y el gusto de platicar con el doctor Alberto Sánchez Medina de la maestría en bioorgánica, pero también del doctorado en biomédicas, que nos va a platicar un poquito acerca de lo que hace, dónde trabaja, cuáles son sus líneas de investigación y bueno, cuáles son el futuro hacia dónde lleva pues todo esto que realizan estos dos posgrados. Un gusto saludarlo, doctor Alberto. Quisiera que nos platicara acerca de lo que hace en estos dos posgrados. Muchas gracias, doctor Arturo Soto. Pues muy agradecido de la invitación para poder platicar un poco del trabajo que venimos haciendo. Yo actualmente estoy adscrito al Instituto de Química Aplicada de la Universidad Veracruzana y tal como mencionaba, soy parte de los núcleos de la maestría en Química Bioorgánica y del doctorado en Ciencias Biomédicas y como tal, pues en ambos se desarrollan diferentes líneas de investigación. Un poco, primero en el caso de la maestría en química bioorgánica, pues esta tiene tres líneas de investigación principalmente. Una es la caracterización química y estudio de actividad biológica de productos naturales. En esta, pues tratamos de encontrar tanto plantas como organismos marinos, microorganismos y otro tipo de productos naturales que puedan tener un beneficio en la salud de la gente. Y también se cuenta con una línea que estudia química teórica y computacional de moléculas con potencial actividad biológica, y la otra línea es de síntesis y propiedades físico-químicas de moléculas o sistemas químicos que son relevantes en la química verde. Y dentro de estas yo desarrollo dos líneas de investigación. En el caso de estas líneas, mis líneas incluyen un poco estudiar, usando métodos estadísticos y matemáticos, la relevancia de las plantas medicinales para poder entender cómo llevan a cabo su función, si contienen metabolitos que puedan explicar el uso que se les da, que se le da por la población, y sobre todo pues tratando de entender todo lo que es la medicina tradicional mexicana, que es muy importante. Entonces, para esto utilizamos diferentes herramientas, tanto analíticas como matemáticas, para poder entender cómo se lleva a cabo este proceso. Y dentro del doctorado en ciencias biomédicas, formo parte de la línea de investigación que se llaman biomoléculas funcionales. Entonces, igual, tratando de entender y buscar metabolitos que puedan tener un efecto farmacológico, o que puedan servir tal vez para un desarrollo de posibles fármacos. Okay, muy interesante toda esa parte del estudio de las plantas medicinales, cómo a partir de diferentes aplicaciones científicas, de abordarlos desde diferentes enfoques, pueden contribuir a ser parte de las soluciones a los problemas emergentes. Y bueno, esta maestría, ¿para quién está enfocada? ¿Quiénes pueden participar? ¿Qué perfiles son los que ustedes, necesitan para hacer ese tipo de estudios? Bueno, realmente esta maestría está enfocada tanto a aquellas personas que tienen una formación en química, en este caso pueden ser químicos clínicos, químicos
farmacéuticos biólogos. También está enfocada a ingenieros químicos que tengan un interés en estudiar las propiedades físico-químicas. Hemos tenido estudiantes de física, de biología, ¿sí? Y también de áreas afines a las ciencias químico-biológicas. Y bueno, dentro de todas estas investigaciones que se han desarrollado en este posgrado, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Cuál ha sido el impacto de esto que se ha desarrollado en esos dos posgrados, en la maestría en bioorgánica y también en el doctorado en ciencias biomédicas? Bueno, realmente sí hemos tenido, bueno, sobre todo en el área de plantas medicinales, sí hemos tenido pues un avance bastante interesante en la búsqueda de metabolitos, sobre todo, bueno, en mi caso, recientemente, el año pasado, graduamos a un estudiante que estuvo estudiando los compuestos con actividad antituberculosa de plantas de la región, y fue muy interesante porque sí pudimos encontrar los compuestos activos que están asociados a este efecto. Son plantas, en este caso estamos hablando del mozote blanco, que además también nos sirvió para conocer un poco más de esta, que realmente no es solo una especie, sino es un complejo de 3 especies que son un poco difíciles de identificar, pero también también hemos visto que entre las especies la diferencia tiende a ser un poco el aspecto químico. Entonces, como que las diferentes especies tienen diferentes compuestos, a pesar de que físicamente es muy difícil identificarlas porque tienen características muy similares y se identifican a través de su distribución o ya con técnicas moleculares de estudio de ADN ya muy específicas. Y bueno, también estamos colaborando actualmente con otros profesores, en donde estamos actualmente creando nanoemulsiones para ver si se puede mejorar la disponibilidad, la biodisponibilidad de algunos fármacos que a veces tienden a descomponerse y no pueden absorberse. Entonces, esto lo estamos haciendo en colaboración con investigadores del CIDEA, y entonces también estamos, entonces son datos muy interesantes. También tenemos otro estudiante que está trabajando en aspectos de hepatoprotección, todo esto siempre con plantas que son nativas del estado de Veracruz, que también es uno de los estados con una biodiversidad muy grande y sobre todo también en plantas. Y muy interesante saber cómo a partir de plantas como el mozote, que bueno, ya nos menciona que hay diferentes variedades y que es importante estudiarlas, conocerlas, sobre todo por los posibles efectos biológicos y las aplicaciones que esas pueden tener. Y es un poco acercar a la química de lo tradicional, justamente a la innovación para hacer frente pues a todas las circunstancias que se van presentando. Y bueno, muy importante que pues México es un país de mucha megadiversidad de especies vegetales y también con mucho arraigo en la medicina tradicional, una de las más famosas en el mundo, y por tanto todos los estudios que se hacen alrededor de la validación y desmitificación de los efectos biológicos son muy interesantes. Y bueno, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan y hacia dónde van ahora las líneas de investigación? Bueno, también uno de los retos a la que siempre se ha enfrentado la medicina herbolaria es esa incertidumbre que se crea cuando a veces se evalúan compuestos, extractos de plantas y que no queda registrado una huella o un perfil químico de lo que se evaluó, porque pues luego las plantas producen diferentes compuestos químicos dependiendo del lugar donde crecen, de la época de colecta. Si no hay un registro de ese perfil químico, es muy difícil replicar los resultados, y eso ha añadido demasiada incertidumbre precisamente al trabajo de las plantas medicinales, a que tenemos que realmente registrar todos los perfiles químicos de todo aquello que se evalúa, y pues también un poco empezar a generar esa conciencia hacia los productos herbolarios y toda esta variabilidad que se encuentra.
Muy interesante todo esto que se hace, esto de la quimiometría, del estudio de las plantas medicinales, de estas líneas de investigación, que bueno, es un espacio para que se puedan formar nuevos recursos humanos, tanto en la maestría en química bioorgánica, pero también el doctorado en ciencias biomédicas, ambos de la Universidad Veracruzana. Para quienes quieran saber un poquito más, pues les recomendamos por ahí entrar a la página de la universidad y bueno, poderlos consultar, tanto la maestría en química bioorgánica como el doctorado en ciencias biomédicas. Y bueno, también quienes les interese más acerca del trabajo que desarrolla el doctor Alberto Sánchez Medina, su correo es alsanchez@v.mx y aparece aquí en la descripción de este video para que puedan ponerse en contacto con él. Y bueno, si están interesados en realizar un posgrado afín a esto que nos comenta el doctor, pues aquí está una posibilidad. Un gusto, doctor Alberto, y esperamos en futuras colaboraciones y que nos pueda hablar un poco más acerca de los resultados de estas investigaciones y también conocer, bueno, a través de sus estudiantes, cómo le han pasado, qué es lo que han aprendido, pero sobre todo lo que han aportado a este conocimiento de las plantas medicinales. Gracias, doctor Arturo. Y pues yo encantado de platicar todas las veces que pueda ser posible. Muchísimas gracias. Pues queda abierto esta oportunidad para seguir conociendo más acerca de las investigaciones del doctor Alberto Sánchez Medina. Y bueno, un gusto poderlo compartir con todas las personas que siguen Tópicos Universitarios. Y bueno, nos vemos en la siguiente edición para poder hablar más acerca justamente de la maestría en química bioorgánica y también de los trabajos realizados con plantas medicinales y la importancia de sus aplicaciones y del estudio como nuevas fuentes de encontrar nuevos medicamentos, pero también oportunidades para tratar pues todas las situaciones que se nos presentan de manera, pues ahora ya cotidiana. Muchas gracias, doctor Alberto, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Mario Miguel Ojeda Ramírez, académico de la Facultad de Estadística e Informática de la UB, nos habla sobre la consolidación de la estadística como una disciplina en beneficio del desarrollo de la sociedad. En esta ocasión hablaré acerca de este fenómeno que yo llamo la consolidación de la estadística como una disciplina. Este es un fenómeno que se ha dado en el nuevo milenio, aunque digamos que empezó a finales del siglo XX, cuando se empieza a reconocer a la estadística como una disciplina necesaria para el desarrollo de la sociedad. Es precisamente los organismos internacionales, el Instituto Internacional de Estadística, la Sociedad Americana de Estadística, la Sociedad Internacional de Biometría, entre otros, que conjuntan sus esfuerzos y generan todo el protocolo y lo llevan hasta las últimas consecuencias para que la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas declare el 2013 como el Año Internacional de la Estadística. Estas organizaciones internacionales establecen un programa de trabajo y hay una gran comisión que discute esta estrategia y plantea 3 objetivos para realizar actividades alrededor del mundo, en todas los niveles de la sociedad, en las esferas de la sociedad. Los 3 objetivos que se persiguen son, primero, aumentar la conciencia que se tiene sobre la importancia de la estadística para muchas actividades sociales. Hay un libro de estadística que leí recientemente que dice que pues hay ciertas cosas en las que es obvio que está la estadística, pero hay muchas otras cosas que se desarrollan en la sociedad a las cuales nosotros tenemos acceso, que no sabemos
que allí está metida la estadística. Entonces, difundir cómo la estadística participa en la producción industrial, cómo participa en la calidad, cómo participa en la comunicación masiva, cómo participa en la salud, cómo participa en el gobierno, cómo participa en el desarrollo de la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aumentar la conciencia sobre la importancia de la estadística, sobre todo en los niveles de gobierno, en los ámbitos donde están los tomadores de decisiones, en la educación, para que se entienda por qué es importante la estadística. Este gran objetivo obviamente llevó muchísimas actividades en el año 2013 y estas actividades generaron cierto impacto y se siguieron desarrollando. El segundo objetivo, promover a la estadística como una profesión. Hay muy poca gente que sabe que la estadística es una profesión, que se estudia, que hay especialistas en estadística. ¿Sí? Yo he visto recientemente en los noticieros donde se reportan los resultados de las elecciones que se dice, se utilizó un método matemático, cuando en realidad lo que se hizo fue un muestreo de las casillas para hacer un conteo rápido que da los resultados de una elección con una confiabilidad muy alta apenas terminadas las votaciones. Esto es una cosa que se hace recientemente y muy poca gente sabe que eso es estadística, que es una muestra representativa de casillas donde se toman las actas para hacer los conteos y con una muestra suficientemente representativa, que es diseñada con una metodología precisa, se obtienen estimadores y que esos estimadores dan cuenta casi exacta de los resultados que se tienen después, cuando se realizan varios días conteos y se hacen sesiones, etcétera, etcétera. Entonces, esta contribución de la estadística a la democracia se debe resaltar y es precisamente los profesionales de la estadística los que hacen este tipo de trabajo. Entonces, la profesión estadística se tiene que reconocer en diferentes ámbitos, en las empresas, en la industria, en el gobierno. Se debe de decir, los estadísticos hacen qué y cómo. El tercer objetivo que se planteó el Comité de Celebración del Año Internacional de la Estadística fue fomentar la creatividad, fomentar el estudio sistemático de la probabilidad y la estadística. Es decir, apuntalar todas las acciones académicas que se desarrollan para que la probabilidad y la estadística matemática, que son los fundamentos de la disciplina, para que las aplicaciones de la estadística se promuevan y se desarrollen cada vez de forma más correcta, cada vez utilizando los principios, las técnicas y los procedimientos que la disciplina genera para que se utilicen. Entonces, con estos objetivos, el comité promovió y desarrolló muchas actividades. Previamente, en el 2010, se había declarado que el 20 de octubre sería el Día Mundial de la Estadística. Y también esto se estableció que se realizara cada 5 años. Entonces se llevó a cabo en el 2010, en el 2015 y en el 2020. Esto habla de la consolidación de la estadística como una disciplina, pero obviamente hace falta realizar una evaluación precisa de los impactos que esto ha tenido. Es indudable que los tiene, pero seguiremos hablando acerca de los impactos de la estadística en la sociedad en futuras cápsulas. Por el momento, muchas gracias. Y les recordamos que pueden suscribirse al canal y activar la campana para recibir notificaciones de los estrenos. Además, nos pueden hacer llegar sus comentarios y sugerencias a través del correo electrónico topicosuniversitarios@gmail.com.
Soy Juan Pablo Martínez, miembro de Grupo Lumo, y esperamos contar con ustedes en nuestro siguiente programa, donde los integrantes de diversas instituciones de educación superior nos hablan sobre su quehacer cotidiano